chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es razones y proporciones y regla de tres. ¿Ok? La razón no es más que una comparación en dos cantidades por medio de un cociente o una división. Siempre que nosotros estemos hablando de una razón, estamos hablando de una división o de una fracción. ¿Qué representa la división del número de arriba entre el número de abajo? O el denominador entre él, el numerador, el numerador entre el denominador. Entonces, los términos de una proporción son los siguientes: los extremos y los medios. Los extremos son los que están de manera diagonal, pero así, de arriba hacia abajo. Y los medios son los que están al revés, por ejemplo, el 66. Esto hasta aparece en su módulo. Pero lo que en realidad lo que nos interesa de este tema es la regla de tres simple directa. Hay dos tipos de regla de tres, chicos: la regla de tres simple directa y la regla de tres simple inversa. Tenemos que saber cuándo se aplica la regla de tres simple y cuándo se aplica la regla de tres simple directa y cuándo se aplica la regla de tres simple inversa. La regla de tres simple directa se aplica en el caso de que cuando una magnitud baje, esto de aquí está errado. Sí, está errado. La proporción directa se aplica para que cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Estas flechitas deben de ir hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, la proporción directa lo que les quiere, o dos elementos que representan una proporción directa, viene siendo la distancia y el tiempo. Porque cuando una aumenta, la otra también aumenta. Y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, si la distancia aumenta, el tiempo en llegar a un lugar va a aumentar. Si la distancia disminuye, entonces el tiempo también disminuye. Por eso es que son proporciones directas. Siempre para saber si una proporción es directa, se debe hacer ese análisis. Recuerden, si las dos cantidades aumentan al mismo tiempo, entonces es una proporción directa. Si las cantidades disminuyen, entonces son proporciones inversas. Entonces, aquí la proporción inversa, como les dice, es lo contrario. Cuando una baja, la otra aumenta. O sea, la proporción inversa lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo la velocidad con el tiempo, entre más velocidad yo tenga o más velocidad yo ponga en mi carro, menos tiempo voy a tardar en llegar a un lugar. Entonces, esa es una proporción. Esa es una proporción inversa. Entre mayor cantidad de tiempo o entre mayor velocidad, menos tiempo voy a tardar en llegar a un lugar. Entonces, vamos a resolver una serie de problemas aquí. Esto se lo explicaba de repente para que ustedes tuvieran claro eso. Pero en lo que es en los talleres, ellos están divididos en diversa, en directa e inversa, no hay ningún problema. Miren este ejemplo. Un tractor recorre 50 kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? Bueno, yo tengo que primero ver qué cantidades, perdón, estoy comparando los kilómetros y el tiempo, que son las horas, ¿no? Me dice que un tractor recorre 50 kilómetros en una hora. La variable, o dónde va la variable, me lo va a decir la pregunta. La pregunta me dice, ¿cuántos kilómetros? Entonces la variable o la letra va a ir donde dice kilómetros. Y aquí me dan el tiempo, que son 5 horas. Entonces, ¿qué hago? Yo multiplico en forma de cruz. Voy a multiplicar 50 por 5, que es 250,
Y el resultado de eso lo voy a dividir entre la cantidad que me quedó faltando, que es 1. Aquí multiplicaron 5 por 250, es 5 por 50, perdón, es 250. Y este 1 pasó dividiendo. Aquí no se puso porque recuerden que al dividir entre 1, nos queda la misma cantidad. Entonces, por eso es que no se le hizo allí. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿Vieron cómo se hace la proporción? Primero tenemos que colocar las cantidades que estamos comparando y luego la información que nos da el problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? Profe, Ajá. X, el asterisco significa entre. Este asterisco, Ajá. multiplicación. Entonces sería X por 1. X por 1. Pero ¿qué pasa? Como tú quieres despejar la X o como tú quieres que la X quede solita, entonces este 1 tiene que pasar dividiendo. En este ejemplo no se ve bien, pero vamos a ver el siguiente ejemplo, que ahí sí se marca cómo se está dividiendo. Aquí sí se marca bien, ¿ve? Okay. Es que en este de acá primero, pues como la división era entre 1, no te lo marcaron en el módulo, porque asumen que tú debes saber que si una cantidad está dividida entre 1 es la misma cantidad. Mira este problema, dice. Una fábrica de insecticidas tiene 3 máquinas, las cuales producen 60 artículos por día. Bueno, vas a comparar máquinas con artículos. Esos son los dos elementos que estás comparando. Siempre tienes que poner los dos elementos que comparas, máquina con artículo. Dice que 3 máquinas producen 60 artículos. Tú pones aquí 3 en máquina y 60 en artículos al lado. Dice, ¿cuántos artículos? Mira, la misma pregunta te dice dónde va la variable. Ahí te dice cuántos artículos. O sea que la X va donde dice artículos. Producen una flota de 7 máquinas. Entonces el 7 va donde dice máquina. ¿Ve? Y lo que se hace es que se multiplica en X. Yo pongo X igual, multiplico 60 por 7, o sea, en cruz aquí, 60 por 7, que es 420. Y eso lo divido entre el número que me quedó faltando, que es 3. ¿Ves? Y 420 entre 3 es 140. Es decir que las 7 máquinas producen 140 artículos. ¿Ves? Siempre va a ser así. Coloco X igual, multiplico las cantidades que están cruzadas y divido entre la que me quedó faltando. Pero, ojo, tengo que tener mucho cuidado de cómo coloco las cantidades, porque si, por ejemplo, hubiera colocado este 7 acá y este 3 acá abajo, ya la respuesta no me va a dar. Entonces tengo que fijarme muy bien dónde voy a poner las cantidades. ¿Comprendieron este ejemplo? Ahora sí. ¿Liceika? Creo que sí, profe. ¿Crees que sí? ¿No? O sea, es que en el otro no te ponían este 1 aquí, porque el 1, supuestamente la división entre 1 te va a dar la misma cantidad. Pero como acá sí, mira, acá lo que tienes que tener en cuenta es esto. Multiplicas de forma cruzada. 60 por 7, siempre en forma de cruz, cuando tenga la cantidad. 60 por 7, que es 420, y lo divides entre el que te quedó faltando, que es el 3. Y entonces ya pones X igual y haces la división del de arriba entre el de abajo. Al tú dividir 420 entre 3 te da 140. Ok, profe. Miren, vamos a hacer un ejemplo aquí en línea. Como les dije, hoy vamos a ver las dos proporciones, la directa y la inversa. Vamos a ver aquí la formativa. Dice, aplique la regla de 3 directa para resolver los siguientes problemas. Bueno, dice, si usted acude a un mercado público y recibe 997.15 por la venta de 17,5 quintales de lentejas, dice, vuelve y vende 45 1/4 quintales de lentejas
¿cuánto deben pagar en el mercado para que no lo estafen? Bueno, aquí estamos comparando dos cantidades. Estamos comparando primero los balboa o el dinero, ¿ya? Eso es lo primordial que estamos comparando. Y aquí estamos comparando también lo que son los quintales de lenteja. ¿Ok? Bueno, empiezo a ver el costo. Ellos me dicen que, vamos a colocar aquí, ellos me dicen que 997,15, eso me cuesta 17,5 quintales de lenteja. Por ahí me decían de que, como los chicos me dicen de que, profe, ¿y de dónde salió ese 17,5? Si aquí dice 17,5. Bueno, es el 17 y le sumamos 17,5. Es como si yo dijera 17 y le sumara lo que vale un medio. Un medio vale 0,5. 17 más 0,5 es 17,5. Ahora miren lo que dice la pregunta. Siempre cuando voy acá a trabajar esta segunda fila, me fijo en la pregunta. La pregunta dice, ¿cuánto deberán pagar? Ok. Si me están diciendo cuánto deberán pagar, entonces quiere decir que me están preguntando por el dinero. Entonces ahí es donde va la X. Y me dice, por 45 un cuarto de lentejas. Bueno, 45 un cuarto es lo mismo que si ustedes dijeran 45,25. ¿Por qué? Porque 100 lleva 4 veces 20, 4 veces 25. claro, es que 45 un cuarto es lo mismo que si ustedes dijeran 45 más lo que vale un cuarto. Un cuarto vale 0,25. Entonces ustedes suman 45 más 0,25 que está acá, eso me da 45,25. Ahora, para los que todavía no dominan lo que es la conversión de fracciones a decimales, porque los chicos a veces me dicen, que profe, ¿y cómo yo sé que si un cuarto vale eso? Bueno, ustedes hacen la división. 1 entre 4 y 1 entre 4 es 0,25. ¿Ok? Entonces, ajá. Entonces, miren, ya tengo los valores puestos. Entonces, lo que tengo que hacer solamente es multiplicar en cruz. Tengo X. Liceika, ¿tienes el micrófono abierto? Gracias. Ajá. Si solamente abran el micrófono, chicos, si ustedes van a preguntar algo, para que no distorsionen la clase. Bueno, la X se pone aquí, chicos. Primero pongo X igual. Multiplico, chicos. Miren, yo voy a multiplicar 997,15 por 45,25. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar en forma de cruz. Y eso lo voy a dividir entre el resultado, entre el número que me quedó sobrando, que en este caso es 17,5, o entre el número que está opuesto a la letra, que en este caso es 17,5. Multiplico lo de arriba. A ver, ¿cuánto me da la multiplicación de arriba? ¿Cuánto me da? A ver. Recuerden que esto de arriba es una multiplicación, ¿eh? Esta X no es una variable, es un signo de multiplicación. A ver. 45,121,3. Correcto, 45,000.
121 punto, en realidad así, 0375. Pero recuerde que estamos trabajando con dos cifras después del punto. Todo esto sobre 17.5. A ver, ¿cuánto da eso? Ah, perdón, aquí le coloqué un 2 de más. Sí, 121. Aquí está, es así. ¿Cuánto da? A ver. 2578,34. Correcto, 2578,34. Y ya entonces inmediatamente tengo mi respuesta. Yo sé entonces que esto es lo que me va a costar 45 un cuarto de quintales de lentejas. ¿Ven? Lo importante es comparar o saber qué cantidades yo estoy comparando y colocar los números en la posición adecuada. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Entendieron ese ejemplo? Sí, profe. Bueno, pues vamos entonces a el siguiente. Pues vamos a hacer el siguiente entre todos aquí. Dice, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. Dice, ¿cuánto va a recorrer en 2 horas? Bueno, ¿qué estamos comparando primero? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué unidades estamos comparando? Eso es lo primero que tengo que poner. A ver, ¿qué me dice? Profe, 240 kilómetros entre 3 horas. Correcto. Entonces estamos comparando primero kilómetros. Recuerden que aquí va arriba en palabras. Kilómetros y horas, ¿no? Esas son las dos cantidades que tenemos. Kilómetros y horas. Bueno. Ahora sí, entonces, una vez que tenemos las cantidades que estamos comparando, siempre aquí arriba, chicos, ven palabras. Miren, acá yo puse lo que estábamos comparando, dinero y quintales de lentejas. Arriba siempre va en palabras, kilómetros con hora. Entonces, aquí en kilómetros, ¿qué iría primero? ¿Qué me dice? A ver. 240. 240. Y aquí en horas, ¿qué iría? 3 horas. No. 3 horas, correcto. Entonces, ¿la variable dónde iría? ¿En kilómetros o en horas? En kilómetros. En kilómetros, correcto. ¿Por qué? Porque la misma pregunta, miren, la misma pregunta me dice dónde va la variable. Ahí dice cuántos kilómetros. Entonces, como eso es lo que me están preguntando, la variable va en kilómetros. Y acá iría el número en horas, que en este caso son 2. A ver, ¿qué tendría que multiplicar acá arriba? ¿Quién me dice? A ver. $240 por 2. Correcto, tendría que multiplicar 240 por 2 y dividirlo entre ¿cuánto? 3. Entre 3. ¿Ven? Siempre es así, cruzado. Multipliquemos, pues, 240 por 2. 480. 480. Entre 3. 160. 160. Es decir, que él va a recorrer 160 kilómetros en 3 horas. ¿Ven que es bien sencillo? Solamente es cuestión de, como les digo, colocarla bien los números donde va. Profe, Bueno, profe, dígame. se deja así
o la respuesta va escrita, así como se dice. Ah, claro, sí. Yo no se los pongo porque, bueno, para ahorrar tiempo, pero sí, ustedes tienen que colocarlas así como se las estoy diciendo. Por ejemplo, aquí te pone, Profe, deberá. no escucho porque hay distorsión. Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí. Ah, ok. Sí, Bueno, profe. dice, ¿cuánto deberán pagar en el mercado para que no le estafen? Bueno, aunque ustedes redactan, eso de redacción, chicos, sí, recuerden que en matemática los problemas de aplicación siempre llevan redacción. Eso yo no se los digo porque es obvio, ¿no? Pero aquí ustedes tienen que colocar, por ejemplo, aquí en esta, ustedes ponen, deberán pagar 2.578.34 para que no lo estafen, o deberá pagar, porque es uno solo. Y aquí, por ejemplo, aquí ustedes ponen, recorrerá 160 kilómetros en 2 horas. O sea, siempre que ustedes vean un problema de aplicación en matemática, ustedes tienen que colocarle la respuesta así. Yo se las digo en palabras, no se las coloco porque es obvio que tienen, bueno, para mí era obvio, que es obvio que ustedes tienen que saber que tienen que expresarla de esa manera. Pero qué bueno que el chico me hizo la pregunta para que no me los dejen así a media, ¿ok? Ahora sí, ahora sí. Eh, Usted dijo que cuando empezábamos a hacer el problema, arriba siempre iban palabras. Palabras, correcto, ajá. Yo iba a preguntar que si se puede poner abreviaciones, porque en el segundo en kilómetros puse km. Ah, no, no, no importa. Ah, No ok, importa. solo era Sí, eso entonces, todo bien. sí, sí. No, no importa. Ahí sí, en realidad, o sea, bueno, yo sí me expresé mal, ahí sí me disculpo. Cuando decía palabra, me refería a que aquí iban las unidades que estamos trabajando. O sea, kilómetros, dólares, velocidad, tiempo. Lo que va acá arriba son las unidades que estamos comparando o lo que estamos comparando. No tanto palabras, ahí sí verá que me expresé mal, sino lo que está comparando ahí o lo que va ahí es lo que estamos comparando. Sea dinero con peso, como ahí en las lentejas, o kilómetros entre horas, o sea, siempre lo que estamos comparando. Por ejemplo, aquí, miren, vamos a hacer otro ejemplo de esta parte. En 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. ¿Cuántos litros hacen falta para obtener 5.200 gramos de sal? A ver, acá arriba, como les dije, va lo que estamos comparando. ¿Qué estamos comparando allí? A ver, ¿qué me dice? Litros, profe. Litros, correcto. ¿Litros con qué? A ver, no litros de Gramos. agua. Yo voy a poner aquí litros de agua, pero es obvio que es de agua, ¿no? A ver, ¿y aquí qué vamos a poner? A ver, Gramos ¿gramos de qué? de sal. Gramos de sal, correcto. Sí. O pueden poner nada más litros y gramos, no hay ningún problema, o la abreviatura, no hay ningún problema. Pero acá siempre van las unidades que estamos comparando. Entonces aquí, en litros, ¿qué va a ir? 50. 50, correcto. Y acá, 1300. 1.300, correcto. ¿Dónde va la variable? ¿En gramos o en litros? Litros. En litros, porque la pregunta me dice cuántos litros. Bueno, entonces yo le coloco aquí. Y acá va el otro número, que es 5.200. Entonces, multiplico. A ver, ¿qué voy a multiplicar ahí? ¿Qué me dice? 50 por 5.200. Correcto, 50 por 5.200. Y ese resultado lo divido entre cuánto?
1300. Entre 1300, correcto. Multipliquemos, pues, 50 por 55.200. ¿Cuánto da? 26.000, profe. No, No, cerca, pero no. Está el número. 200. ¿Cómo? No puedo. Me da 26,40. 2640. ¿Y cómo se lee ese número? Ajá, mira, está en grave, ¿eh? 260, 1600. 260.000. 260.000. Ah, tan grave, ¿eh? Miren, un número se lee de la siguiente manera. Después de las tres primeras cifras, ustedes van leyendo de derecha a izquierda. Después de estas tres primeras cifras, este número representa miles. Si, por ejemplo, después de las tres primeras cifras hay un 26, es 26.000. Si hay un 260, es 260.000. Después de las seis primeras cifras, entonces es que vienen los millones. Si, por ejemplo, aquí hubiera habido un 1, vamos a colocar acá. Vamos a suponer que aquí hubiera habido un 1. Entonces era 1.260.000. De aquí para acá vienen los millones. Así es como se leen los números en realidad. Vamos a dividir, pues, 260.000 entre 1.300. A ver. Da a 200. 0.2. 200, correcto. Entonces ahí solamente quedaría redactarlo en forma escrita, que sería hacen falta 200 litros de agua para obtener 5.200 gramos de sal. O para obtener, sí, 5.200 gramos de sal. Eso, como les dije, ustedes lo expresan en forma escrita. Es bien sencillo. ¿Alguna pregunta acerca de ese ejemplo? ¿Pregunta de ese ejemplo? ¿Quedó claro? Chicos, a ver, háblenme. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la proporción directa. La regla de 3, perdón, inversa. Vamos a ver cuál es la regla de 3 inversa. Para la regla de 3 inversa, chicos, se hace absolutamente lo mismo. ¿Qué cambia? La manera de multiplicar, como ya van a ver. Para la regla de 3 inversa, yo voy a hacer absolutamente lo mismo. Ejemplo, dice, 5 obreros hacen una pared en 15 días. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? ¿Cómo yo sé que es una proporción inversa? Bueno, porque si me dice que 5 obreros tardan 15 días, entonces si son menos obreros, ¿van a tardar más tiempo o menos tiempo? A ver. Van a tardar más tiempo porque son menos. Claro, son menos. Entonces, esa es la manera de verificar si una proporción es inversa, si no se las dan. Cuando ustedes vean que una cantidad aumenta y la otra disminuye, entonces quiere decir que estamos con una proporción inversa, porque el comportamiento es inverso. Aquí, entre más obreros yo tenga, menos días me voy a tardar en hacer el trabajo. Entonces, comparo. Profe, una pregunta. Sí, dime. La que acabamos de hacer es la directa. La directa, correcto. Ahora vamos con la inversa. Bueno, como les decía, eso de reconocerlo es para que cuando ustedes ya tengan un problema en específico ya puedan como reconocerlo. Pero ahí en el taller a ustedes, el taller número 5, ahí dice regla de 3 directa. Y el taller número 6 dice regla de 3 inversa. ¿Ok? Bueno. Aquí hacemos lo mismo. Ponemos las cantidades que estamos comparando. Estamos comparando número de obreros,
con la cantidad de días. Me dice que 5 obreros demoran 15 días. ¿Cuánto tardarán? O sea, el tiempo, por eso es que la X lo pusieron en el tiempo, en hacer la misma pared, o sea, 3 obreros. Vamos a poner aquí, 3 obreros en hacer la misma pared. La diferencia entre la proporción directa y la proporción inversa es que en la directa se multiplica en cruz. En la proporción inversa se multiplica a lo largo, o sea, de manera horizontal. Aquí se multiplica, por ejemplo, yo pongo X igual a 5 por 15, que es 75, y lo divido entre la cantidad que me quedó faltando, que es 3. 75 entre 3 es a 25. O sea, la diferencia entre la proporción directa y la proporción inversa es esa. Para resolverla, pues. Que aquí se multiplica así, de manera horizontal, y en la proporción inversa se multiplicaba así. En la proporción directa, perdón, se multiplicaba así en cruz. Acá no, acá se multiplica a lo largo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí en línea. Estos están hechos. Vamos a hacer este. Vuelvo y repito, aquí se hace absolutamente lo mismo. Lo único que cambia es la manera de resolver. Por ejemplo, aquí que estamos comparando. En ese problema, 1, ¿qué me dice? Días y agricultores. Correcto. Miren, no importa dónde yo ponga las cantidades, siempre y cuando yo las coloque los números donde van. Aquí yo voy a poner agricultores, como decía la compañera, y días. Aquí en agricultores, ¿qué número iría? 8. 8. Y aquí en días, 6. 6. ¿Dónde iría la variable? A ver. En días. En días, correcto, porque me está preguntando cuántos días. Y aquí dice si fueran 12 agricultores. Bueno, ¿ven? Ya tengo mi expresión formulada. Recuerden, ahí no se multiplica en cruz, se multiplica de forma directa. O sea, yo voy a multiplicar el 8 por el 6 y lo voy a dividir entre 12. A ver, 6 por 8 es 48. Entre 12 y 48 entre 12 es a 4, ¿no? Es decir que 12 agricultores van a tardar 4 días en hacer ese trabajo. O en cosechar, van a tardar 4 días. Pero miren, vuelvo y repito, la manera de resolver es la misma. ¿Qué cambia? Que aquí se multiplica de forma directa. Y en la otra, vuelvo y repito, se multiplicaba de forma cruzada. ¿Ok? ¿Comprendieron este primer ejemplo? Profe, una pregunta. Entonces, X significa igual a 4, ¿no? Sí, correcto. Ah, sí. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos aquí a hacer el otro, pues. Vamos a hacer aquí este otro para entonces ya ver si quedó claro este otro ejemplo. A ver, dice. ¿Qué estamos comparando? ¿Quién me dice? A ver. Vacas y días. Vacas, correcto. Voy a poner aquí. Vacas y días. Les voy a contar un chiste. El año del trimestre pasado yo mandé a los chicos a que me presentaran este trabajo y me lo
me lo hicieran en línea y me lo proyectaran para ver si lo hicieron bien. Y me fijé que en esta parte un chico puso esto. Y le digo yo, chanfle, muchacho, y me dice que profe, el problema está mal. Le digo yo, no, el problema no está mal, le digo yo. Y me dice, las cantidades, las palabras arriba, le digo que la primera palabra está muy mal escrita. Le digo yo, esos errores no se deben cometer. Ahorita que estaba escribiendo este problema me recordé de eso. A ver, entonces, ¿qué número iría aquí? ¿Qué me dice? 12, 12. Aquí, 60, 60. Ya lo vi. A ver, ¿dónde iría la variable? ¿En vacas o días? días, En días. Claro, porque dice que para cuántos días nos alcanza el pasto. ¿Y las vacas cuántas son? 8, 8 vaquitas. Dice. Entonces, ¿qué tendría que multiplicar allí? A ver. 12 por 60. 12 12 por 60. 12 por 60. ¿Y dividirlo entre? 8. 8. 12 por 60, ¿cuánto es? 720. 720, ¿correcto? Y al dividirlo entre 8, ¿cuánto queda? 90. 90. Entonces, ya tengo mi respuesta. Mi respuesta sería, el pasto alcanzará para 90 días. Recuerden que tienen que redactarla. Aquí yo no se la redacto, como les dije, por cuestiones de tiempo y porque es obvio prácticamente que hay que redactarla en forma escrita. Pero no es difícil. Ustedes además tienen que responder, por ejemplo, ¿cuántos días alcanzará el pasto? El pasto alcanzará para 90 días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estos ejemplos? ¿Comprendieron la regla de 3 inversa? Sí, profe, entendí bien. Sí, bueno, como les dije, las dos se hace lo mismo en esta parte. ¿Qué es lo que cambia? La manera de multiplicar. Recuerden, cuando es inversa se multiplican así directo. Cuando es en cruz, cuando es directa se multiplica en cruz. Son dos diferentes.